Hola chicos, en el video de hoy vamos a ver qué son los números decimales y cómo hago operaciones entre ellos, suma, resta, multiplicación y división. Ok, entonces empecemos recordando que los números decimales hacen parte del conjunto de los números reales, donde dentro hay unos números llamados los números racionales representados por una Q y los que no son racionales son irracionales representados con una I, tales como como pi o como raíz de 2. Dentro de estos números racionales están los enteros y muy adentro los números naturales. Entonces, estos números racionales son los que se pueden expresar como una fracción, donde A y B acá pertenecen a los números enteros. De esta manera podemos decir que podemos expresar los números racionales como una fracción o como un decimal. Por ejemplo, un ejemplo de una fracción sería 4 tercios, por ejemplo. Y un ejemplo de un decimal puede ser 45.238. Este punto es el punto decimal. En algunas partes se utiliza como coma, entonces deben tenerlo en cuenta de no confundirlo con el punto de miles. Entonces este número no es el 45.238, es el 45 punto decimal 238, 45.238. Entonces aquí podemos identificar las partes de los decimales. Entonces esta parte de acá, la que viene antes del punto decimal, es la parte entera y representa 45 unidades completas. Y esta parte que es la que es incompleta, no representa ni siquiera una unidad, esta es la parte decimal. Entonces, de la misma manera que en la parte entera podemos identificar unidades y decenas, en la parte de los decimales también podemos identificar sus partes. Esta, por ser la primera, representa que se divide en 10, de manera que les llamamos décimas. Dividido en 100 se llamarían centésimas. Y dividido en 1000 se llamarían milésimas. Para entender un poco mejor el concepto de décimas, centésimas y milésimas, podemos expresar este mismo número como partes fraccionarias. Por ejemplo, esta parte es la parte entera, de manera que vendría de este modo. Y dice que le tomamos 2 décimas, de manera que esto lo podemos expresar como si le sumáramos al número 2 décimos, más, luego vendrían 3 centésimas, como si dividiéramos la unidad en 100 partes y tomamos 3 de ellas, y 8 milésimas, o sea que dividiríamos la unidad en 1000 partes y tomaríamos una de ellas. Así que como pueden ver, cada vez que nos desplazamos una unidad hacia la derecha, estamos tomando partes más pequeñas de la unidad. Primero divido en 100, luego, perdón, divido en 10, luego en 100 y luego en 1000. Eso es lo que representan estos decimales. Para aprender cómo hacer la suma con decimales voy a tomar un ejemplo. Vamos a sumar 67.345 más 123.23. Lo que debemos hacer es aprender a ubicar los decimales. Entonces, el primer decimal lo colocamos en la parte superior y el otro en la parte inferior, de manera que el punto decimal coincida. Así los números estarán ordenados, unidades debajo de unidades, decenas debajo de decenas, y asimismo las décimas debajo de las décimas y las centésimas debajo de las centésimas. Y así hacemos nuestra suma. Luego, en este sentido, pues hacemos la suma normalmente como si estuviéramos sumando números enteros. Entonces sumamos 5, 4 más 3, 7, 3 más 2, 5. Ubicamos el mismo punto que siga la línea. 7 más 3, 10, 0 y va 1, 6 más 2, 8 y 1, 9 y 1, 1. De manera que el resultado es 190.575, siempre siguiendo el orden en unidades, decenas y también de décimas, centésimas y milésimas.
Para realizar la resta de decimales utilizamos un procedimiento muy parecido al de la suma. Simplemente ubicamos los dos números de manera que el punto decimal esté uno debajo del otro. Y asimismo las unidades, las decenas, las décimas y las centésimas estén todas alineadas. Y procedemos a hacer la resta con normalidad. 6 menos 0 da 6, 5 menos 5 da 0. Colocamos el punto decimal. 4 menos 2 da 2 y 3 menos 1, 2. De manera que el resultado sería 22.06. Para hacer la multiplicación de decimales, lo que tenemos que hacer es hacer una multiplicación tradicional. En este caso no importa que el punto decimal no esté alineado, sino que procedemos a hacer la multiplicación con normalidad. En este punto sumamos normalmente. Y finalmente lo que debemos hacer es contar cuántas cifras tenemos entre los factores que multiplicamos y ponerle ese número de cifras al resultado. Es decir, 2.5 tiene una cifra decimal, mientras que el 56.71 tiene dos cifras decimales. De manera que 1, 2, 3 en total. Ese 3 es la cifra que va a tener el resultado 1, 2 y 3. Y ponemos el punto decimal. De manera que el resultado es 141.775. Pasamos entonces a la división de decimales. Supongamos que queremos dividir 127.5 entre 1.25. En este caso, si lo escribimos pues de la forma fraccionaria, tendríamos 27.5 sobre 1.25. Recuerden que para encontrar fracciones equivalentes podemos multiplicar el numerador y el denominador por el mismo número para encontrar una fracción equivalente. Eso es algo que vamos a hacer aquí para poder hacer la división de decimales. Lo que queremos en este caso es multiplicar por potencias de 10 de manera que dejen de haber decimales. Entonces, por ejemplo, si 1.25 lo multiplicamos por 100, vamos a correr la coma 2 lugares y nos va a quedar 125, ya no vamos a tener decimales. Mientras que para 127.5 necesitamos solamente un 0 en la potencia de 10 para poder correr el punto decimal un lugar. Pero como debemos multiplicar ambos lados, a numerador y denominador, por el mismo número, pues tomamos el más grande. A este lo deberíamos multiplicar por 100, a este lo deberíamos multiplicar por 10, así que tomamos el 100 como el número mayor y multiplicamos tanto denominador como numerador en 100. De esta manera nos queda, aquí corremos la coma 2 lugares, o sea, 12.750 dividido en 1.25, que va a quedar convertido en 125. Aquí ya nos queda una división de dos números enteros que podemos realizar con normalidad. Procedemos entonces a hacer la división. Hay tres cifras en el divisor, tomamos tres cifras en el dividendo. 125 está una vez en 127 y 1 por 125, 125 a 127, 2. Bajamos la siguiente cifra. Como no cabe, entonces ponemos 0 y bajamos la siguiente cifra. 125 cabe dos veces en 250. 2 por 125 da 250, a 250, 0. Por lo que podemos decir que 127.5 dividido en 1.25 es igual a 102. Espero que el video les sirva muchísimo, les haya gustado y si tienen algunas dudas no olviden dejármelas en los comentarios. Que estén muy bien y hasta la próxima.